Un saludo para todos, les habla el ingeniero Víctor, nuevamente les doy la bienvenida para darle continuidad al desarrollo de nuestros contenidos. En esta ocasión nos toca abordar el tema propiedades térmicas de la materia, habiendo concluido ya con todas las actividades del tema anterior en relación a las clases virtuales, la hoja de trabajo, por ahí hay alguna actividad en la plataforma también para realizarse con la fecha respectiva de entrega. Entonces, habiendo concluido ya con el tema de la materia y los estados de agregación, podemos abordar este tema que es propiedades térmicas de la materia. Como una visualización general, este es el tema número 5 de la tercera unidad. A su vez es el segundo tema que entra ya para el examen parcial, ¿verdad? Después de este solo nos quedará un tema para concluir la tercera unidad y así de a poco nos vamos metiendo ya en la recta final del curso, ¿verdad? Después de esto ya solo nos quedaría la cuarta unidad para finalizar con el contenido del curso. Si bien es cierto, tenemos varias actividades pendientes como prácticas, detallado, laboratorios, pero la parte teórica del curso estamos muy cerca de finalizarla, ¿verdad? Solo nos faltan concluir con la cuarta unidad. Entonces, tentativamente hablando, para a finales de julio o principios de agosto estaríamos ya finalizando nuestros contenidos, ¿verdad? Para dejar pendientes solo las actividades prácticas que están planificadas dentro del curso. Bien, entonces, para dar inicio con este tema, al igual que siempre, vamos a repasar los resultados de aprendizaje, ¿verdad? El tema de propiedades térmicas de la materia, como bien leímos en el tema anterior, la materia tiene propiedades físicas generales. Entonces, entre esas propiedades nosotros nos vamos a enfocar en dos, las propiedades térmicas y las elásticas. En este tema vamos a abordar las primeras de ellas. Y el objetivo número uno es distinguir entre calor y temperatura. Entonces, esto es muy importante, que al finalizar este tema ustedes sepan distinguir y ejemplificar los conceptos de calor y temperatura. Nos vamos a dar cuenta que no significan lo mismo, ¿verdad? Son diferentes cosas. El término de calor, nosotros lo utilizamos muchas veces cuando decimos hoy hace mucho calor, el día está muy caluroso. Entonces usamos la palabra calor como referencia a un clima con temperaturas elevadas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que al definir el concepto de calor, calor no es más que una transferencia de energía de un cuerpo a otro, energía térmica. Entonces el término no es del todo correcto el uso que le damos convencionalmente. Cuando el día está caluroso, lo que deberíamos decir es, bueno, la temperatura ambiente está elevada, ¿verdad? O si hay mucho frío, como estamos acostumbrados a decir, el término correcto sería decir la temperatura es bastante baja, ¿verdad? Cercana a los 0 grados. Entonces, para medir el clima debemos hacer de la manera correcta, debería ser con las escalas de temperatura, porque el término de calor se refiere a una transferencia de energía de un cuerpo a otro. Pero esta es una breve introducción, ¿verdad? Más adelante, conforme vayamos definiendo estos conceptos, ustedes van a ir comprendiendo mejor esta parte. Número 2, definir la temperatura y las formas que existen para medirlas. Entonces es importante establecer una definición para temperatura y las escalas que se utilizan para medirla, ¿verdad? Ejemplificar las formas de transferencia del calor. Después vamos a entrar a esto, cómo se transfiere el calor de un cuerpo a otro. Identificar cada una de las formas de transferencia del calor y poder ejemplificar también. Ese es uno de los objetivos. Número 4, describir la relación que existe entre la dilatación o contracción de un cuerpo cuando se incrementa o decrece la temperatura. Como nuestro tema general es la materia, nos vamos a dar cuenta que los materiales pueden comportarse de distinta manera con el incremento o la disminución de la temperatura. Esto ya empezamos a verlo en el tema anterior cuando hablamos de la teoría cinético-molecular,
Un aumento de la temperatura provoca un aumento en la energía cinética, lo que puede hacer que la materia cambie de un estado a otro. Bueno, pero no necesariamente cambia de un estado a otro, sino que los cuerpos también pueden dilatarse o contraerse en función de los cambios de temperatura. Entonces, este es otro de nuestros temas central, la dilatación o contracción de los cuerpos materiales. Y eso es lo que vamos a ver dentro de la práctica. Siempre una referencia, una aplicación en el campo de odontología, describir las propiedades térmicas que son aplicables a los materiales dentales. Entonces por ahí tenemos un documento también en la plataforma que es importante revisar para poder evaluar la aplicación que tiene esto, ¿verdad? Y la parte práctica, como este es un tema teórico práctico también, se trata de resolver ejercicios de dilatación térmica aplicados a odontología utilizando las fórmulas que vamos a aprender en esta clase. Bien, entonces estos son nuestros objetivos de aprendizaje. Es importante que el aprendizaje de este tema lo centremos en función de estos objetivos. Habiendo definido los objetivos, entonces vamos a entrar a ver algunas generalidades que necesitamos conocer previo a meternos de lleno en el tema, ¿verdad? Cosas que ya sabemos porque hemos aprendido en temas anteriores o quizá por ahí lo han aprendido en otros cursos, ¿verdad? Nos dice el número 1, toda la materia está compuesta de átomos y moléculas en constante movimiento. Eso lo aprendimos en el tema anterior, ¿verdad? La teoría cinético-molecular es la que se encarga del estudio de esto. Ese movimiento es diferente para cada uno de los estados de la materia, ¿verdad? Pero este tema de dilatación térmica lo vamos a centrar más en el estado sólido de la materia, no tanto en los líquidos y en los gases, ¿verdad? La formación de sólidos, líquidos, gases o plasmas depende de la rapidez de las vibraciones moleculares. Eso lo vimos también anteriormente. Esto solo es un recordatorio, ¿verdad?, de la parte teórica que nos va a servir de base para entrar a este tema. En los sólidos el movimiento de las partículas se limita a ser de vibración. Vimos que en los líquidos ya hay rotación y traslación también, pero todavía no hay mayor libertad de movimiento, mientras que en los gases ya hay total libertad de movimiento de las partículas, ¿verdad? Entonces es importante recordar eso. Un cuerpo va a poseer energía térmica en virtud de los constantes movimientos energéticos. Cuanto mayor es el movimiento, mayor es la velocidad del movimiento, se genera más energía cinética en las partículas. Y cuanto más energía cinética haya, es donde va a entrar la energía térmica, ¿verdad? Va a aparecer la energía térmica en función de los constantes movimientos energéticos. Entonces, por ahí podemos empezar a definir este concepto de energía térmica, ¿verdad? Tiene que ver con el movimiento de las partículas en cualquiera de los estados de la materia. Entonces metámonos a hablar un poquito sobre energía térmica. Dice la teoría que esta tiene que ver con todos los aspectos de la vida diaria. Entonces acá nosotros podemos ver esto a nuestro alrededor todo el tiempo. No sé en qué momento van a estar viendo este video, puede que lo estén viendo a mediodía. Si lo están viendo a mediodía, últimamente pues el clima está con temperaturas bastante elevadas. Se va a describir esta situación de la gráfica de medio. Ahora si están viendo el video en la noche o en la madrugada, pues ya va a ser lo contrario, ¿verdad? Ya se va a sentir una temperatura bastante baja, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver esa variación, ¿verdad? La energía térmica está en todos los aspectos, casi en todos los aspectos de la vida diaria. Desde que cocinamos, cuando tomamos el sol, cuando estamos enfermos, ¿verdad? Lo experimentamos y nos da fiebre. Estamos experimentando también variaciones en la energía térmica de nuestro cuerpo. Entonces, nos dice la teoría que la energía térmica de un cuerpo es la suma de las energías cinéticas de las moléculas. Entonces, todo cuerpo está formado por moléculas, por partículas, ¿verdad? Y esas partículas están en constante movimiento, se mueven de un lado a otro, en todas direcciones. Entonces, si nosotros sumamos las energías cinéticas de todas las moléculas, la suma de las energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo, entonces obtenemos como resultado su energía térmica, ¿verdad? Entonces, obviamente la energía también se va a medir en joules, porque la energía térmica es la suma de las energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo que se mantienen en constante movimiento. Entonces, esa nunca va a poder ser cero, ¿verdad? Porque aunque una persona esté
digamos, una persona que está formada de materia, está sentada, se encuentra en reposo, sus moléculas están en constante movimiento. Un objeto, por ejemplo, sólido, una piedra que está sobre el suelo, a nivel macroscópico la piedra está en reposo, pero a nivel microscópico las partículas de la piedra están en constante movimiento, solo que por ser estado sólido, esas partículas solo van a tener movimiento de vibración, pero hay movimiento, hay una velocidad, por lo tanto hay una energía cinética. Y la energía, la suma de las energías cinéticas de las moléculas es la energía térmica. Pasa también con un vaso con agua que está sobre la mesa. El vaso con agua está en reposo en la mesa, pero las partículas están en constante movimiento. Entonces, ahí es donde podemos ir observando esto de la energía térmica, ¿verdad? Está en todos lados, hacia cualquier lugar donde nosotros volteemos a ver, vamos a ver algo que tenga que ver con la energía térmica, ¿verdad? Entonces, de la energía térmica se desprende este otro concepto, el concepto de calor, ¿verdad? Y nos dice la teoría que es un tipo de energía térmica que se puede transferir de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura entre ambos. Entonces, este cuerpo que está acá, uno, puede tener cierta energía térmica dependiendo de las condiciones de movimiento de sus moléculas, pero todo cuerpo tiene la capacidad de transferir su energía térmica a otro cuerpo al ponerlos en contacto. Bueno, puede que sea ponerlos en contacto o a estar a una distancia relativamente pequeña, ¿verdad? Para poder transferir esa energía. Entonces, esa transferencia de energía, cuando un cuerpo le transfiere su energía térmica a otro, a eso se le llama calor. ¿Sí? Esa es la definición de calor, la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro por una diferencia de temperatura. O sea, si dos cuerpos están con una misma temperatura, por ejemplo, este cuerpo uno está a 20 grados y el otro está a 20 grados también, aquí no va a haber transferencia de energía, aquí va a haber equilibrio, porque ambos cuerpos están a la misma temperatura, entonces ninguno le va a transferir energía térmica al otro. Pero ¿qué pasa si los cuerpos están a diferente temperatura? Por ejemplo, uno está a 40 grados y el otro está a 10 grados. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Aquí sí hay energía térmica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo de 40 grados va a empezar a transferir su energía térmica al cuerpo de 10 grados, porque hay una diferencia de temperatura. Entonces a eso le llamamos delta T, diferencia de temperaturas. Entonces, el cuerpo de 40 normalmente la energía se transfiere del cuerpo que tiene una temperatura más elevada al cuerpo que tiene la temperatura más baja, ¿verdad? Es muy difícil que el cuerpo que está con menor temperatura le transfiera su energía al cuerpo que está con mayor temperatura. Siempre ocurre lo contrario en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar conforme el cuerpo de 40 grados le está transfiriendo su energía al de 10 grados? La temperatura del de 40 grados va a empezar a bajar, 30, 20, etcétera, mientras que el de 10 grados va a empezar a subir. Y aquí ya va a depender de las masas. Entonces va a llegar a un punto en donde las temperaturas van a ser iguales. Y a eso se le llama equilibrio térmico, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver esto? Imagínense que toman un alimento que está recién cocinado, qué sé yo, puede ser una tortilla, por ejemplo, recién salida del comal y la ponen sobre su mano, sobre la palma de su mano. ¿Qué ocurre? Una tortilla recién salida del comal la ponen sobre la palma de su mano. Sienten que se queman, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese momento? La energía térmica de la tortilla se está transfiriendo a la palma de la mano, ¿sí? Entonces puede que aguantemos a dejarla ahí, ¿verdad? Muchos se ponen la tortilla sobre la palma de la mano y pues, reaccionan tirándola, ¿verdad? Pero si alguien aguanta sostener la tortilla sobre la palma de la mano, ¿qué es lo que va a pasar con la tortilla? Se va a empezar a enfriar, ¿verdad? Si ustedes quitan la tortilla de su mano y después se tocan la cara con la palma de la mano va a estar con una temperatura más elevada que el resto del cuerpo. Es por la transferencia de energía que hubo.
La tortilla empieza a bajar su temperatura y la mano empieza a aumentar su temperatura hasta que las dos llegan a una misma temperatura. Entonces a eso se le llama equilibrio térmico, ¿sí? Puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Ponemos un objeto frío, un cubito de hielo sobre nuestra mano. Lo sacamos del refrigerador y lo ponemos sobre nuestra mano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí la mano empieza a transferir la energía térmica al cubo de hielo. Entonces el cubo de hielo empieza a aumentar su temperatura, por eso se empieza a derretir sobre la mano y la mano empieza a disminuir la temperatura. Entonces si nosotros nos quitamos el cubo de hielo y nos tocamos la cara con la palma de la mano, vamos a sentir la mano bien fría, ¿verdad? Entonces es por la transferencia de energía que hubo ahí, energía térmica, ¿verdad? Hasta que ambas alcanzan la temperatura ambiente. Entonces, si tenemos ya sea la tortilla o el hielo, después de un tiempo, ambas se van a poner a la temperatura ambiente. O sea, nuestro cuerpo va a alcanzar la temperatura que hay en el ambiente. Si es un ambiente caluroso, pues vamos a sentir mucho calor. Nuestro cuerpo va a tener una temperatura elevada. Si es un ambiente frío, pues ocurre lo contrario, ¿verdad? Por la transferencia de energía que se da. Entonces es importante comprender esto, ¿verdad? El concepto de calor como una transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro por existir una diferencia entre las temperaturas. Lo que estábamos hablando entonces, vean acá, dice la teoría, para cuerpos o sustancias en contacto térmico, el calor fluye de la sustancia de mayor temperatura hacia la que se encuentra menor temperatura. Normalmente ocurre esto, ¿verdad? Aunque también tiene que ver la masa del objeto, ¿sí? La masa también está jugando un papel importante, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos un cubo de hielo sobre la mano, lo que ocurre es que nuestra mano empieza a transferir su energía térmica hacia el hielo, porque nuestra mano está en una temperatura más elevada que la del hielo. Pero si nosotros tocamos un bloque de hielo que sea tal vez 10 veces más grande que nosotros, que tenga 10 veces más masa que nosotros, con tocar ese bloque de hielo no lo vamos a derretir, ¿verdad? Ahí va a ocurrir lo contrario, el bloque de hielo empieza a transferir su energía hacia nuestra mano hasta congelarla. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que ocurre es que la sustancia de mayor temperatura transfiere su energía a la de menor temperatura, pero puede depender de la masa esta situación también para que ocurra lo contrario. Una cantidad mayor de materia transferirá más calor que un cuerpo con menos cantidad de materia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo agarrar un vasito con café caliente que agarrar una cafetera, ¿verdad? Con café caliente. Vamos a sentir el efecto mucho mayor con la cafetera porque hay mayor cantidad de materia. Entonces, cuando hay mayor cantidad de materia, se transfiere más calor que si el cuerpo tuviera una menor cantidad de materia. Entonces, aguantamos agarrar un vaso de atol así que esté caliente, pero no aguantaríamos agarrar un pichel, porque a mayor materia hay mayor transferencia de calor, ¿sí? Estos son aspectos muy importantes también. Muy bien, entonces, habiendo definido ya el concepto de calor, nos metemos al concepto de temperatura. ¿Qué es la temperatura? Piensen por un momento ustedes, ¿qué piensan que es la temperatura? ¿Qué definición tiene? Bueno, la temperatura es una magnitud física, ¿sí? Eso lo hemos hablado en temas anteriores, que se refiere a la noción de calor, ¿sí? Entonces el calor se puede medir y la escala de medición del calor es la temperatura, ¿sí? Y el instrumento de medición utilizado para medir temperatura es el termómetro, normalmente, ¿verdad? El más común de todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en el proceso de medición de temperatura? Cuando un termómetro está en contacto térmico con un objeto cuya temperatura se desea conocer, la energía térmica fluirá entre ambos hasta que sus temperaturas sean iguales. Entonces, el concepto que habíamos definido antes, ¿verdad? Los termómetros están diseñados para eso. El termómetro entra en contacto con la superficie a la cual se le quiere medir la temperatura, que puede ser el ambiente, puede ser cuando se le mide la temperatura a una persona, etcétera, ¿verdad? Algún objeto, algún material, etcétera. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Hay una transferencia de energía entre ambos, entre el material y el termómetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la transferencia hasta que se alcanza el equilibrio. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio térmico, entonces el termómetro ya da la lectura de la temperatura. Y esa lectura puede estar en 3 escalas diferentes. Hay varias escalas de temperatura, pero también hablamos sobre ellas cuando vimos el tema de mediciones. De las más comunes, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿verdad? No nos vamos a meter mucho a esto porque esto ya lo hemos aprendido en temas anteriores. Ustedes ya saben cómo diferenciar cada una de la otra, cuál pertenece al sistema internacional, cuál pertenece al sistema inglés y principalmente cómo se convierte de una a otra, ¿verdad? Son cosas que ya sabemos hacer, tenemos nuestro formulario, nuestra tabla de conversión de unidades. Entonces acá, esa tabla de conversión o esos factores de conversión de temperatura salen de esta escala de termómetros que está acá, ¿verdad? Cómo se relacionan los grados Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin. Entonces esto es importante conocerlo, ¿verdad? O más bien recordarlo, ¿verdad? Porque es algo que ya hemos aprendido. Entonces ahora es importante que ya tengamos claro qué es calor, qué es temperatura, qué diferencia hay entre ambos conceptos y qué relación hay entre ambos, ¿verdad? Es importante comprenderlo y ejemplificarlo también, previo a pasar a la siguiente parte. Bien, entonces ahora nos metemos a hablar de los tipos de transferencia de calor o de energía térmica, ¿verdad? Aspectos generales. El calor siempre tiende a pasar de los cuerpos calientes a los fríos. Esa es la tendencia, ¿sí? El calor pasa o la energía térmica pasa de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Si varios objetos a temperaturas diferentes se encuentran en contacto, los que están calientes se enfrían y los que están fríos se calientan hasta alcanzar una temperatura común. Esto va a ocurrir siempre, ¿verdad? Y podemos experimentar sobre eso. Por ahí podríamos hacer una práctica de laboratorio que tenga que ver con esto, ¿verdad? Entonces poner en contacto materiales a diferentes temperaturas y observar qué es lo que ocurre al hacer el contacto directo. Nos vamos a dar cuenta que los que tienen temperatura elevada empiezan a bajar su temperatura y los que tienen temperatura baja empiezan a elevarla, ¿verdad? Al estar en contacto unos con otros. Y al llegar al igualamiento de temperatura, a eso se le llama equilibrio térmico, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado. El equilibrio térmico es cuando, después de un tiempo de estar en contacto, los objetos alcanzan la misma temperatura. Entonces, esto puede ocurrir de 3 formas diferentes. La transferencia de energía térmica puede ocurrir por conducción, por convección y por radiación. Estos son los 3 tipos de transferencia de energía térmica. Vamos a definir cada uno de ellos y ejemplificarlo, pero acá en este ejemplo del sol alumbrando una vivienda, podemos observar los 3 tipos. La transferencia de energía térmica a través de radiación. El ejemplo más claro de esto son los rayos del sol que viajan a través del vacío, a través del espacio, hasta llegar a la atmósfera de la Tierra y calentarla, ¿sí? Esa es una transferencia de energía por radiación. Por conducción, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tocamos un objeto que ha estado al sol bastante tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos, a veces dejamos estacionado el carro en un lugar donde le pega el sol bastante tiempo. ¿Qué es lo que ocurre cuando entramos al carro? Se siente como que fuera un horno, ¿verdad? Un sauna. Y si tocamos alguna parte metálica que ha estado expuesta al sol, ¿qué es lo que ocurre? Está demasiado caliente, su temperatura está elevada. Entonces ahí es donde ocurre la conducción, ¿sí? La transferencia de energía térmica. El calor se transfiere a través de los materiales que se denominan conductores. Y si estamos encerrados en un lugar donde hay bastante calor, puede ser dentro del carro, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con el aire dentro del carro? Se empieza a calentar al punto de que eso llega a parecer un sauna. Entonces a esa transferencia de energía se le llama convección, cuando el calor fluye a través de un líquido o de un gas, en este caso de un gas que sería el aire, ¿verdad? Entonces estos son
los tres tipos de transferencia de energía térmica: conducción, convección y radiación. Vamos a iniciar con conducción. Nos dice la teoría que es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, en el que el calor fluye a través de toda la superficie de un cuerpo. Bien, vean este ejemplo que está acá de lado a la derecha en la pantalla. Esta varilla metálica, ¿sí? Porque ojo, el material tiene que ver. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros agarramos una varilla de metal y en un extremo la ponemos en el fuego y estamos sujetándola en el otro extremo, al inicio no va a pasar nada, después de unos segundos, ¿verdad? No va a ocurrir nada, sostenemos la varilla y se va a seguir sintiendo fría. Pero al estar en contacto directo el extremo con el fuego, donde la temperatura está bastante elevada, esa temperatura, ese calor va a empezar a fluir a través de la varilla hasta llegar a nuestra mano. Nosotros en nuestra mano vamos a poder empezar a sentir cómo se va calentando la varilla hasta que llega a alcanzar incluso la misma temperatura que tiene en el extremo que está cerca del fuego, ¿verdad? Entonces nos quemamos la mano. No sé si les ha pasado una vez cocinando que sostienen un tenedor y lo ponen en el fuego, ¿no? Por pura experimentación, ¿verdad? No se los digo para que lo intenten en su casa, pero si colocáramos un tenedor en el fuego, en una candela, por ejemplo, después de cierto tiempo nosotros vamos a sentir en el extremo que estamos sujetando, donde no hay contacto directo con el fuego, pero vamos a empezar a sentir que se calienta, y eso es por la transferencia de energía térmica de un punto a otro, a todo lo largo del material, ¿sí? Pero esto ocurre con los metales fácilmente, pero no ocurre, por ejemplo, con la madera, con los polímeros, ¿sí? Porque esos no son buenos conductores de energía térmica. Entonces veamos lo que dice acá. Dice: la propiedad física de los materiales que determina su capacidad para medir el calor es la conductividad térmica. Y la resistividad térmica es la capacidad de los materiales de oponerse al paso de calor. Entonces decimos que materiales con alta conductividad térmica son los metales. Y por el contrario, materiales con alta resistividad térmica son los polímeros, ¿sí? O los plásticos. No dejan pasar el calor. Entonces, conductividad significa que dejan pasar el calor. Y resistividad significa que no dejan pasar el calor, se oponen al paso del calor. Entonces hay diferentes materiales. Piensen ustedes por un momento en ejemplos de qué materiales son buenos conductores de calor y cuáles no lo son. La madera será un buen conductor de calor, el aluminio, el hierro, bueno, cualquier metal en general, ¿verdad? El vidrio, ¿será que el vidrio es un buen conductor de calor o será que el vidrio tiene resistividad térmica? Piensen por un momento y traten de ejemplificar esto. Pero todo ese fenómeno físico corresponde a conducción, ¿sí? La transferencia de energía por conducción. A eso se le llama conducción porque hay contacto directo entre dos materiales, ¿sí? Pueden ser sólidos o líquidos, ¿verdad? También. La siguiente, la que recibe el nombre de convección. Su característica es que se produce por medio de un fluido, que puede ser un líquido o un gas. O sea, la transferencia de calor ocurre a través de un líquido o de un gas, siempre entre zonas con diferentes temperaturas. En otras palabras, la convección es el transporte del calor por medio del movimiento del fluido, ¿sí? Acá el fluido ya no viaja a través de un cuerpo sólido que está en contacto directo con otro cuerpo, a donde se quiere transferir la energía. Acá la transferencia de energía se da a través del aire o del agua, ¿verdad? Como son dos ejemplos, ¿verdad? Que puede ser cualquier líquido o cualquier gas, pero yo estoy haciendo referencia al agua o al aire, que son los ejemplos que están acá, del lado derecho. ¿Qué es lo que pasa si ponemos un recipiente con agua en la estufa y prendemos el fuego? Si pasan 10 segundos y nosotros tocamos la superficie del agua,
¿qué va a ocurrir? ¿Nos vamos a quemar? No, porque apenas tiene 10 segundos de haber puesto el agua en el fuego. Pero ya después de unos 3, 4, 5 minutos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se recuerdan de la teoría cinético-molecular? El aumento de la temperatura empieza a hacer que las partículas empiecen a vibrar más rápido. Entonces esa vibración es lo que va ayudando a que la energía térmica se transfiera de un punto a otro, donde está la temperatura más elevada. ¿Dónde está la temperatura más elevada? En el punto donde hay contacto directo con el fuego. ¿Y dónde está el punto más alejado? Donde la temperatura está más baja es la superficie del agua, inicialmente, ¿verdad? Pero como la energía térmica empieza a viajar a través del fluido hacia arriba, entonces después de cierto tiempo, si nosotros ponemos el dedo en la superficie, ahí ya va a estar caliente. Ya va a estar prácticamente a la misma temperatura que en la base, ¿verdad? Por la transferencia de energía que se dio, por el movimiento del fluido. Entonces, eso lo podemos ver cuando el agua previo a hervir empieza a sacar burbujas, ¿verdad? Empieza a haber movimiento más y más grande cada vez dentro del fluido. Entonces, ahí es donde se da la transferencia de energía térmica de un punto a otro. Y si se da a través de un gas, como el aire, bueno, el ejemplo más común es este, ¿verdad? Cuando nos queremos calentar las manos cerca del fuego. Si estamos en una fogata, en el campo, pero hay mucho frío, queremos calentarnos, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos al fuego, ponemos nuestras manos, pero no tocamos el fuego de forma directa, ¿verdad? Y prácticamente nos quemaríamos. Entonces, a una distancia considerable del fuego nosotros empezamos a sentir el calor. ¿Y cómo llega ese calor a nuestras manos desde el fuego? A través del aire, ¿verdad? Entonces, ahí hay movimiento de partículas también a través del aire y esa energía térmica viaja desde el punto donde está el origen del fuego hacia nuestras manos, ¿verdad? Que es donde queremos nosotros sentir el calor. Entonces ahí podemos ver otro tipo de transferencia de energía térmica y a eso se le llama convección. ¿Sí? Entonces es importante comprender cada uno de estos conceptos, el concepto de conducción, el concepto de convección, qué características tiene cada uno de ellos. Ambos son transferencia de energía, ¿verdad? Pero qué los diferencia y cómo se pueden ejemplificar. Entonces ustedes pueden por ahí pausar el video un poquito para pensar en otros ejemplos, aparte de los que estamos mencionando acá, para que puedan ir enriqueciendo sus conocimientos sobre estos temas. Bueno, y para finalizar tenemos el concepto de radiación, ¿sí? Que es otra forma de transferencia de energía térmica. Pero esta no se da a través de un medio material. Nos dice la teoría que es un fenómeno que consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. O sea, nos dice la teoría que pues sí puede darse a través de un medio material, pero no necesariamente. Es decir, la conducción y la convección sí necesitan un medio material para poder transferir la energía de un punto a otro. Mientras que la radiación no necesariamente tiene que existir un medio material. La radiación es transferencia de energía a través del vacío, ¿sí? Nos dice también la teoría que la radiación térmica es la emitida por un cuerpo debido a su temperatura, y el ejemplo más común es el del calor del Sol, que pasa a través de la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra. Si nosotros estamos tomando el Sol, el calor del Sol llega a nosotros a través del aire, entonces ahí sí viaja a través de un medio material. Pero ¿cómo viaja el calor del Sol desde la ubicación del Sol hacia la Tierra, donde solo hay vacío? Porque en el espacio no hay aire, ustedes lo saben. Entonces, si ahí no hay medio material, ¿cómo viaja el calor? Acá está la respuesta, a través de ondas electromagnéticas. ¿Sí? El calor puede viajar a través de ondas electromagnéticas y cuando viaja en el vacío a través de estas ondas, a ese proceso se le llama radiación. ¿Sí? Este es el ejemplo más común, ¿verdad? El calor del Sol que pasa a través de la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra. Aquí no podemos encontrar muchos ejemplos más, ¿verdad? Porque acá nosotros en la Tierra
Todas las transferencias de energía las vemos a través de medios materiales, ¿verdad? Entonces los ejemplos que podríamos citar estarían más que todo en el espacio, ¿verdad? Donde no hay medios materiales para transferir el calor. Entonces, este es el tercer tema, el tercer método, ¿verdad? De transferencia de energía térmica. Ahora ya tenemos, es importante recordar cada uno de ellos y poder ejemplificarlos. Conducción, convección y radiación. Habiendo concluido con estos temas, entonces ya pasamos a la siguiente parte, que se trata de una aplicación de transferencia de energía térmica. Bien, entonces, habiendo ya abarcado toda la base teórica sobre el tema de calor, el tema de temperatura, diferencias entre ambos, transferencias de energía, el concepto de calor, cómo se transfiere el calor a través de distintos medios, materiales o no materiales, pues ahora nos metemos a hablar de dilatación térmica. La dilatación térmica no es más que un efecto que se produce en los materiales debido a diferentes procesos de transferencia de energía térmica. ¿Sí? La teoría nos dice que cuando se incrementa la temperatura de un cuerpo, sus moléculas se mueven más rápido, lo que puede provocar un cambio en sus dimensiones. ¿Dónde observamos esto? Ya hemos visto varios ejemplos de esto, principalmente en el tema anterior, ¿verdad? Si un objeto sólido, como la cera de las candelas, el material está en estado sólido, pero si nosotros empezamos a aumentar la temperatura, ¿qué es lo que ocurre con el material? Empieza a derretirse, ¿verdad? El cambio es del estado sólido al estado líquido, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que haber cambio en los estados de la materia cuando se produce una variación en la temperatura. Por ejemplo, si nosotros ponemos un tenedor en el fuego, en una vela, ¿qué es lo que va a ocurrir? El tenedor no se va a derretir, ¿verdad? Porque la temperatura no es lo suficientemente alta para derretirlo, ¿sí? Igual cualquier objeto que nosotros acerquemos al fuego, dependiendo del material que sea, no necesariamente se tiene que derretir o se tiene que volver un gas, ¿verdad? No tiene que haber un cambio de estado de la materia, pero sí puede haber una ligera variación en las dimensiones. Entonces, a esa variación en las dimensiones es a lo que le llamamos dilatación térmica. ¿Sí? Acá lo dice, puede provocar un cambio en sus dimensiones. O sea, si nosotros tenemos una varilla de metal, la tenemos, por ejemplo, a una temperatura muy baja, de 0 grados centígrados, pero si la cambiamos a otra posición de, por ejemplo, 40 grados centígrados, una temperatura bastante elevada, donde hay bastante calor, la varilla va a sufrir ciertas dimensiones, ciertos cambios en sus dimensiones. A simple vista no se logran percibir esos cambios. Para nosotros el material va a seguir siendo igual, pero si lo medimos a nivel milimétrico o incluso con medidas menores, inferiores a los milímetros, entonces nos vamos a dar cuenta que sí hay una ligera variación en las dimensiones. Esto lo podemos observar en nuestra casa. No sé quiénes en su casa tienen estructuras de madera. O sea, a veces el segundo nivel es de madera o alguna parte, algún ambiente de la casa tiene techo con lámina y madera, con estructura de madera. Entonces, ya por las noches, por ahí por la medianoche, la 1 de la mañana, si ustedes están despiertos, pueden empezar a oír que la madera empieza a tronar, que las láminas empiezan a tronar. Y ahí rápidamente ustedes se asustan, ¿verdad? Porque piensan que los están espantando. Pero no es así, eso tiene una explicación física. Y la explicación es la dilatación o la contracción de los materiales debido al cambio de temperatura. Eso significa que cuando hay bastante calor, es decir, a mediodía, cuando el sol está en su punto máximo, está más fuerte, los materiales se expanden, se hacen un poquito más grandes, pero cuando hay bastante frío, tipo 2, 3 de la mañana, entonces los materiales se contraen, tienden a contraerse. Entonces, eso lo podemos observar. Hay veces que las puertas se quedan trabadas. Es decir, durante la noche las puertas abren y cierran bien, pero durante el día las puertas se quedan trabadas, ya cuesta que cierren o cuesta un poco abrirlas. Es por lo mismo, porque a una mayor temperatura hay una ligera expansión en los materiales. Y ya cuando la temperatura disminuye, se vuelven a contraer.
Entonces, a eso es a lo que le llamamos dilatación o contracción térmica. Acá lo dice, dilatación térmica es el aumento de la longitud, volumen o alguna otra dimensión que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio, ¿sí? Mientras que la contracción térmica es la disminución de las dimensiones de un cuerpo por una disminución en la temperatura. Entonces, es importante comprender estos dos conceptos, dilatación y contracción, y qué diferencia hay entre ellos, ¿verdad? Dilatación, que dijimos, aumento. Yo tengo un objeto material acá con esta forma geométrica. Aumento la temperatura, digamos, esta es su temperatura original en grados centígrados, puede ser, con una longitud L. Si la temperatura aumenta, esta sería la temperatura inicial, y la temperatura final es mayor a la temperatura inicial, entonces el objeto va a aumentar un poquito sus dimensiones, es decir, su longitud original va a ser esta, pero acá va a ocurrir un pequeño aumento que le vamos a llamar delta L. A eso se le llama cambio en la longitud. Entonces, el tamaño original del objeto llegaba hasta acá, pero con el aumento de la temperatura ocurrió esta dilatación térmica. Entonces, a eso se le llama dilatación térmica, al aumento de la temperatura. Claro que ese aumento de las dimensiones acá lo estoy haciendo para ejemplificar nada más, pero normalmente eso no es perceptible a la vista, ¿verdad? Incluso podemos utilizar una regla, un metro graduado en milímetros, y no vamos a ver una diferencia, porque los cambios son muy pequeños, ¿sí? Son variaciones muy pequeñas, pero que sí existen, ¿verdad? Que pueden provocar diferentes efectos en los materiales. Entonces, por el contrario, la contracción es una disminución en los materiales. Si la temperatura inicial es más grande que la temperatura final, ahí va a ocurrir lo contrario. Va a haber una contracción. Entonces, es muy importante que comprendamos esto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que habíamos dicho, la dilatación térmica de un cuerpo es consecuencia del cambio en la separación de sus moléculas. Aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. Entonces, esta energía cinética puede aumentar a tal punto de que ocasiona una ligera variación en las dimensiones del objeto, en las medidas del objeto. Esto lo vamos a enfocar más en los materiales sólidos. La dilatación puede ocurrir con sólidos, líquidos o gases, pero nosotros nos vamos a centrar más en materiales sólidos. El sólido como un todo se dilata a aumentar su temperatura. Entonces acá nosotros nos vamos a dar cuenta que la dilatación térmica se puede dar de forma lineal, es decir, para sólidos como las varillas. Acá solo cambia la longitud, delta L. Se puede dar de forma superficial cuando nuestro objeto, el objeto que se está dilatando, tiene una forma, ya no solo tiene una longitud, sino que se puede considerar una longitud y una altura, una base y una altura. Entonces acá lo que ocurre cuando se dilata es que se vuelve más grande en todas sus dimensiones. Entonces lo que ocurre es un cambio en el área, delta área. Y si es un objeto volumétrico, por ejemplo un cubo, entonces al dilatar un cubo se va a hacer un cubo más grande, ¿sí? Entonces esto lo que ocasiona es un delta volumen, un cambio en el volumen. Entonces la dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrica, ¿sí? Dependiendo de las características geométricas del material que se quiera dilatar o contraer, ¿verdad? Dice acá, esto es importante también, si la expansión de un objeto es suficientemente pequeña en comparación con sus dimensiones iniciales, el cambio en cualquiera de sus dimensiones es una función lineal de la temperatura, es decir, el objeto se va a dilatar de forma proporcional al aumento de temperatura. Entonces, lo que significa que si esos cambios se dan de forma proporcional, se forma una función lineal, ¿verdad? Una gráfica lineal. Si hacemos una gráfica de temperatura versus dilatación, esa gráfica va a tener forma lineal, ¿sí? A eso se refiere. Y generalmente si se da esto, ¿verdad? La expansión del objeto
es muy pequeña en comparación con sus dimensiones iniciales. Por ejemplo, yo puedo decir que una varilla tiene 2 metros de longitud y después de aplicarle la dilatación, el aumento en la temperatura, la nueva longitud de la varilla va a ser 2.0025 metros. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una variación demasiado pequeña, pero que sí existe, ¿verdad? Es un delta L bastante pequeño, pero que sí existe. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces algo que tienen que tener en cuenta es que vamos a estar trabajando cantidades muy pequeñas para dilatación térmica, ya sea lineal, superficial o volumétrica. Entonces acá, para poder hacer los cálculos ya metidos en la parte práctica, tenemos que quitar el fix de la calculadora. Porque si nosotros tenemos activado el fix, no vamos a poder observar esta diferencia. O sea, la calculadora no nos va a reconocer esto si tiene activado el fix. Entonces hay que quitar el fix para poder obtener esta respuesta y establecer la diferencia entre una longitud inicial y una longitud final. ¿Sí? Por favor, es importante ya cuando nos metamos a la parte práctica. Y la parte práctica se va a tratar de esto, de calcular dilatación térmica de sólidos, dilatación o contracción, de calcular longitudes finales, coeficientes de dilatación, etcétera. Como habíamos hablado que hay materiales que tienen diferentes características, entonces no todos los materiales se deforman o se dilatan bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, si tengo dos objetos con las mismas dimensiones, pero con materiales diferentes, por ejemplo uno de madera y el otro de metal, al haber un cambio de temperatura entre ellos, la dilatación va a ser diferente, porque son materiales con propiedades físico-químicas diferentes. Entonces, uno se va a dilatar diferente al otro, ¿verdad? Las medidas van a cambiar diferentes para los dos. Entonces vamos a tomar en cuenta todos esos aspectos ya cuando estemos haciendo cálculos de dilataciones térmicas. Pero antes de esto vamos a hablar un poquito sobre la aplicación de este tema, principalmente en el área de odontología, ¿verdad? El tema de propiedades térmicas de la materia es de gran importancia en odontología, ¿sí? Que acá la teoría lo dice, juega un papel muy importante dentro de los avances tecnológicos. Entonces, desde el origen de este tipo de materiales, por ejemplo, los materiales de obturación, estos materiales es necesario que tengan un coeficiente de dilatación térmica igual o muy parecido al de los dientes para que el tratamiento sea un éxito. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces cuando un tratamiento no se realiza de manera adecuada, al paciente se le cae la obturación, se le cae el relleno, ¿sí? Puede que algunos de ustedes hayan experimentado esto, fueron al dentista alguna vez y al poco tiempo se les cayó el relleno. Eso puede haber ocurrido por varias razones, ¿verdad? Pero una de esas causas pudo haber sido la dilatación de los materiales. La aleación no se hizo de manera adecuada, por lo que no alcanzó el coeficiente de dilatación parecido al de los dientes. Entonces, como los dientes también son materiales que se dilatan con los cambios de temperatura, dentro de la boca pueden ocurrir cambios de temperatura, principalmente cuando están tomando alguna bebida caliente, toman una bebida fría, etcétera. Entonces ocurren cambios de temperatura dentro de la boca y esos cambios de temperatura provocan una dilatación o contracción de los dientes. Y si hay un material de obturación, un relleno en una pieza, entonces ese material de obturación también va a sufrir una dilatación. Entonces lo que se busca es que ambos materiales, el diente y el material de obturación, tengan coeficientes de dilatación térmica parecidos para que se dilaten de la misma manera. Sus dimensiones cambien de la misma manera, porque si tienen coeficientes diferentes, entonces las dimensiones van a cambiar de forma diferente y ahí es donde se puede desprender el material de la pieza, ¿verdad? Debido a esos cambios de temperatura. Entonces esas son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Cualquier persona, el odontólogo, la persona que se encargue del laboratorio, tiene que tomar en cuenta esto, ¿verdad? El coeficiente de dilatación térmica de los materiales, ¿sí? Porque una explicación para que el tratamiento no sea un éxito puede ser que haya una diferencia entre estos coeficientes. Lo mismo ocurre con los materiales de restauración, ¿verdad? Si no se tiene este cuidado necesario en cuanto a los coeficientes de dilatación térmica, lo que ocurre
son diferenciales de dilatación. Los diferenciales de dilatación dijimos que son los delta L, y el delta L es un cambio en la longitud, es decir, cuando la longitud final menos la longitud inicial no es igual a cero. Cuando esta resta de las longitudes no es igual a cero, entonces existe un diferencial de dilatación, un espacio vacío, ¿verdad? Que posteriormente puede causar una filtración de fluidos bucales entre la restauración y el diente, y eso puede a la larga ocasionar problemas con los tratamientos, ¿verdad? Entonces, son otras situaciones que se pueden dar por no tomar en cuenta el coeficiente de dilatación térmica entre el material y las piezas dentales. Entonces, es importante que el odontólogo conozca el coeficiente de dilatación térmica de los materiales con los que trabaja para elegir el más adecuado. Entonces, cada material que ustedes vayan a utilizar en el futuro es importante conocer cuál es su coeficiente de dilatación térmica, compararlo con el coeficiente de dilatación térmica de las piezas dentales y en base a eso elegir el material más adecuado. Acá vean, cuando la porción de un diente se reemplaza por una porción metálica como la amalgama o la aleación de oro, el diente puede estar temporalmente sensible a los cambios de temperatura de la boca, ¿verdad? Las personas que usan aparatos ortodónticos o prótesis acrílicas completas también experimentan efectos térmicos, y ahí es donde se tiene que tener cuidado, ¿verdad? Hay un proceso en odontología que consiste en hacer piezas provisionales con acrílico, ¿verdad? Entonces el acrílico, como ustedes saben, es un material que presenta una reacción exotérmica. Previo al proceso de polimerización, el acrílico llega a alcanzar temperaturas bastante elevadas, entonces no puede estar en contacto con la pieza dental mientras está a esa temperatura tan elevada, porque si ustedes colocan el acrílico sobre la pieza dental al producirse la reacción exotérmica, cuando aumenta la temperatura, esa temperatura se puede transferir a través del diente y llegar incluso a matar el nervio, ¿verdad? Si es bastante elevada por la dilatación que se da también dentro de los conductos, ¿verdad? Donde está la pulpa. Entonces eso puede generar dolor también, puede generar bastante dolor en el paciente si no se tiene el cuidado necesario a la hora de trabajar con estos materiales que pueden llegar a alcanzar temperaturas elevadas durante el proceso de polimerización. Bueno, pero estas son algunas de las aplicaciones más importantes, ¿verdad? Poco a poco, conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, vayan abarcando más contenido, más conocimientos de los cursos específicos, entonces se van a ir dando cuenta dónde pueden aplicar todos estos conceptos de temperatura, transferencia de energía térmica, dilatación o contracción térmica en diferentes áreas de odontología. Pero es importante comprender estos conceptos básicos, estos conceptos físicos, ¿verdad? Para que esto les ayude a asimilar de una mejor manera ya los conceptos específicos que van a ver en años posteriores. Pero hay un documento en la plataforma donde pueden ustedes leer y observar también otras aplicaciones dentro de medicina o dentro de odontología de este tema de propiedades térmicas de la materia. Por el momento vamos a concluir la clase acá. Esta es toda la base teórica que necesitamos sobre el tema. En nuestra siguiente clase vamos a abarcar ya la parte práctica, que es resolver ejercicios de dilatación térmica, ¿verdad? Para que ustedes puedan posteriormente descargar la hoja de trabajo y entregarla a través de la plataforma. Entonces, por el momento lo dejamos acá. Por favor, cuídense bastante. Hasta la próxima.